Buenas noches. Quiero decirles que ya están en el estudio Patricia Bullrich, Carlos Melconian. Con él vamos a hablar de todo lo que hace a la política, a la economía y también, obviamente, de la elección de ayer en el Chaco, que ganó Juntos por el Cambio y significó la derrota del peronismo que gobernaba esa provincia durante 16 años. Pero antes quiero hablarles de un tema muy importante que sucedió hace 2 horas en la justicia. La Cámara de Casación Penal reparó una decisión arbitraria, injusta, obscena, que había tomado un tribunal oral. Tiene que ver con el memorándum con Irán, que es la denuncia del fiscal Nisman, una denuncia que provocó la muerte del fiscal. Y en esto me estoy respaldando en la decisión de la justicia argentina. La justicia argentina dice que el fiscal Nisman murió asesinado. De eso también voy a hablar con Patricia Bullrich, porque ella fue una de las últimas personas que habló con Nisman antes de que lo encontraran muerto, obviamente. Es un caso, ¿y qué había pasado con ese caso? Que un tribunal oral, con un juez, Daniel Obligado, quiero subrayar el nombre de ese juez, Daniel Obligado, porque el Consejo de la Magistratura debería tomar cartas en el asunto y sacarlo a ese juez de sus funciones, porque ese juez estuvo en las 2 causas que hoy 2 jueces dignos, honestos e independientes, como son el doctor Diego Barroetaveña y el doctor Daniel Petrone, repararon decisiones de tribunales en las que estaba ese juez, que se llama Daniel Obligado, que es el mismo juez que en medio de la pandemia lo sacó a Amado Vudú de la cárcel para que ayude a criar a sus hijos. Miren si todos los presos le hubiera pasado lo mismo. La otra causa es la causa Otesur Los Sauces. Es una causa muy importante, muy grave, por lo que investigó la justicia y por la decisión que este tribunal oral, también integrado, otro tribunal oral, pero integrado también por Daniel Obligado, tomó, que en ambos casos, memorándum con Irán, Otesur Los Sauces, decidió el tribunal oral sobreseer a Cristina Kirchner, a funcionarios, en el caso de Otesur Los Sauces, a sus 2 hijos también, sin juicio previo. No hubo juicio. Es decir, el tribunal oral decidió en ambos casos no escucharle el alegato de la Fiscalía, no ver la exhibición de pruebas, no escuchar los alegatos de la defensa. Ellos solos decidieron, por sí solos, que son inocentes las personas que estaban ahí, Cristina Kirchner, vuelvo a decir, y sus hijos. ¿Qué decidió hoy la Cámara de Casación? Que tienen que ir a juicio oral y público. La Cámara de Casación no decidió si son culpables o inocentes, decidió que primero pasen por el juicio oral y público. En el caso de Otesur Los Sauces, que yo debo decir que eran 2 causas iniciadas por la misma persona. Las denuncias fueron de Margarita Stolbizer. Fíjense ustedes las paradojas de la política. Margarita Stolbizer después fue aliada de Sergio Massa, cuando Sergio Massa estaba enfrentado a Cristina Kirchner. Ahora Sergio Massa está al lado de Cristina Kirchner, pero Margarita Stolbizer se mantiene en su posición y es diputada de Juntos por el Cambio. ¿Qué pasaba en Otesur y Los Sauces? A ver, hay un delito precedente que se juzgó a fines del año pasado y que fue el señor Lázaro Báez, que condenó a Cristina Kirchner y a Lázaro Báez, a los 2 a 6 años de prisión, que está en apelación. ¿Por qué? Porque el gobierno de Cristina Kirchner le dio a Lázaro Báez muchas obras públicas con sobreprecios, le pagaba todas las obras cuando no la había terminado. Bueno, ese es el delito precedente de lo que luego es el lavado de dinero en Otesur y Los Sauces.
¿Qué pasa? Otesur es una empresa de hoteles, Los Sauces es una empresa de edificios. En Otesur, en los hoteles, el señor Lázaro Báez, ahí solamente Lázaro Báez, contrataba anualmente, es decir, por todo el año, todas las habitaciones del hotel, de los hoteles, no ocupaba ninguna habitación ni un solo día en el año, le pagaba cifras astronómicas a Cristina Kirchner. A ver, yo digo, aun cuando lo hubiera ocupado las habitaciones, aun cuando el precio hubiera sido justo, no es una falta total de ética que una propiedad de la presidenta de la Nación se lo alquila a un contratista del Estado. ¿En qué país se ve eso? La empresa Los Sauces son edificios, donde hay otro empresario, Cristóbal López. Ahí están Lázaro Báez y Cristóbal López. Ahora, digo yo, esos son edificios que alquilaban. Empresarios de la construcción alquilaban edificios, no lo podían construir ellos. No lo usaban tampoco en todo el año y pagaban cifras siderales a la familia Kirchner, que son los propietarios. Ahí hoy, y yo creo que con justicia, los dos jueces sacaron a Florencia Kirchner, porque Florencia Kirchner en esa época era una adolescente, nunca tuvo nada que ver. Pero sí Máximo Kirchner. Máximo Kirchner participó mucho activamente de la administración de las propiedades familiares. Bueno, por esta causa fueron procesados Cristina Kirchner, sus hijos, los dos, por un juez de primera instancia, confirmado por la Cámara Federal, va al juicio oral y público, y aparece este señor Obligado, el juez Obligado con otro, en el caso de Otesur y Los Sauces, con el juez Adrián Grunberg también, y deciden sobreseer a todo el mundo. No son culpables. Por supuesto, la Fiscalía apeló a la Cámara de Casación, que es la resolución que hoy tenemos, producto de esa apelación, es la resolución que hoy tenemos de los jueces Barroeta Beña y Petrone. Pero fíjense ustedes que en el medio hubo algo que demoró muchísimo. En noviembre se van a cumplir 2 años desde ese sobreseimiento vergonzoso de Obligado y Grunberg. En 20 días desde que se fue la jueza Ana María Figueroa, desde que la Corte Suprema la apartó de esa sala a la jueza Ana María Figueroa, la sala estuvo en condiciones, en 20 días necesitó para definir el tema. La jueza Figueroa, aunque en minoría, tenía facultades y margen para postergar la decisión. ¿Cómo Cristina Kirchner no va a querer que se quede la jueza Figueroa más allá de los 75 años, que es el límite que le fija la Constitución? ¿Cómo no va a querer si estuvo 2 años esa causa ahí esperando que la señora Figueroa se pronunciara? Obviamente un tribunal, por más que tengan 2 jueces que se pronunciaron, tienen que esperar que el tercero se pronuncie. No se pronunciaba. Estuvo. ¿Cómo no va a querer Cristina Kirchner que Ana María Figueroa siga siendo jueza? Que no puede ser, la Constitución la habilita si es que el día de su cumpleaños tiene el acuerdo del Senado y la reconfirmación firmada por el presidente de la Nación. Esa es la interpretación que la Corte hace de la Constitución. Ella el 9 de agosto cumplió los 75 años, no tenía acuerdo del Senado, no tenía por lo tanto designación del presidente y la Corte le dijo, váyase señora, su plazo se terminó. Ahora, yo veo esto y digo, pero ¿cómo? Cristina Kirchner denuncia que la justicia está llena de amigos de sus enemigos que la persiguen a ella y el lawfare. ¿Quién consigue esto? ¿Quién consigue ser sobreseído sin juicio previo en la justicia? Políticos no conozco ningún otro. Yo creo que es al revés, el lawfare es de Cristina Kirchner.
al revés. De todos modos, el kirchnerismo está yendo, no porque quiere, sino porque hace las cosas tan mal que la sociedad ya no le da un cheque en blanco más. Y yo creo que eso también influye en las decisiones de la justicia, hay que decirlo. Hay jueces que no se dejaron seducir por el kirchnerismo, como los jueces Barrote, Peña y Petrone, pero también hay una inercia que dice, bueno, esto se terminó. Y se está terminando de esta manera. Cristina Kirchner le espera un destino paseando por los tribunales. Después de una breve pausa con Patricia Bullrich y Carlos Melconian. Auspician desde el llano. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Adrián Mercado, Subastas Online. En Lanús, nuestros vecinos cuentan con el nuevo programa de telemedicina pediátrica para chicos de hasta 16 años. Informate en lanús.gov.ar/telemedicina. Lanús nos une. En Arcor trabajamos a través de una gestión sustentable, innovando en cada uno de nuestros productos para que todas las personas podamos vivir mejor. Tarjeta Soy Tigre Digital. Tigre es mi vida. Tigre, municipio. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. La inseguridad golpea toda la provincia de Buenos Aires. En Vicente López tenemos la convicción de combatirla todos los días. Cuantos más equipos hay trabajando acá adentro, más ojos hay mirando allá afuera. Adrián Mercado, pionero en parques industriales, te invita a Somos Industria 2023, el gran evento de la industria y los parques industriales. 26 y 27 de septiembre, Centro Costa Salguero. Organiza WIPBA, Red Parques y Adiva. Adrián Mercado, especialistas en parques industriales. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Bien, acá estoy con la casta. ¿Es así o no, señora? Bueno, a ver, acá tenés un equipo que ha luchado toda la vida. Y en estos últimos 20 años, si hay un equipo que le ha puesto, digamos, el freno al kirchnerismo, para que la Argentina tenga una justicia independiente, una prensa independiente, para que no hubiese privilegios, como fue el caso del vacunatorio VIP, para enfrentarnos al pacto con Irán, que hoy vuelve a hacer juicio, para estar en contra de la corrupción kirchnerista. Toda esa lucha la dimos. ¿Dónde estaban los que hoy hablan de casta? No lo sé. Tampoco tienen 20 años como para no haber estado. Es decir, que esa pelea la dimos con toda la fuerza. La pelea por las ideas correctas, ¿no? Que Carlos siempre ha dado en la economía, es decir,
creo que somos el equipo que hoy tiene que dar esta última batalla. Es decir, esta última batalla electoral contra el kirchnerismo que se viene dando en distintas provincias y que se vienen ganando provincias muy importantes, como el caso de ayer de Chaco, Santa Fe, San Luis, San Juan, además de las provincias que ya teníamos, Chubut. Quiere decir que esta es una fuerza que ha logrado desplazar, yo diría, a una ideología que ha sido muy nefasta para construir un país donde el progreso es mala palabra, donde ser empresario es estar en contra del crecimiento del país, es decir, el país del revés, donde los delincuentes están protegidos y la sociedad es protegida. Así que yo estoy muy orgullosa de estar en este momento representando a Juntos por el Cambio, ser la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, de conducir a todo el gran equipo de Juntos por el Cambio, de conducir al país a una salida y de elegir a quienes creo que van a llevar adelante una salida en los puntos más álgidos que tenemos, que es el desastre económico que vivimos los argentinos y que todos los días te lo dicen en la calle de una manera muy, digamos, agónica, ¿no? Realmente los argentinos estamos muy mal. Así que no importa lo que te digan, lo importante es que en la vida, si peleaste y luchaste por las ideas correctas, por la República, acá estamos, con toda la fuerza. Ahora voy a ir a Carlos, pero le quería preguntar antes por lo del Chaco de ayer, que usted lo vio, porque estuvo ahí. Y quiero que veamos un pequeño video, porque hoy Patricia Bullrich trató de entrar al country, creo que es un country, ¿no? Donde vive Merenciano Sena, el padre del asesino de esta muchacha Cecilia. A ver, lo veamos al... Hola, buenas. ¿Cómo va? Bien. Hasta ahí nomás, señora. Con mucho respeto. Estar en mi patria como quiera. Sí, pero acá no. Va. Pero usted no es dueña de un barrio, ¿eh? ¿Cómo que no? No. Ustedes saben de este barrio, pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Este barrio es de todos los argentinos, no es de ustedes. ¿Entiendes? Yo voy a sacar una foto acá. Pusimos el lomo para hacer este barrio. Yo quiero denunciarlo al asesino de Merenciano. Usted también es una asesina. ¿Y está libre? Santiago Maldonado. Usted también es una asesina. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Está libre de pecado. Usted es borracha. Maldonado. Vaya esa mujer acá, no tiene nada que hacer acá. Baje. ¿Quiere ser los dueños de la Argentina? No, de nuestro barrio somos de dueños. Nuestro barrio somos los dueños, no somos dueños de la Argentina. Venga a provocar a la gente trabajadora acá, por favor, señora. Vengo a sacarme una foto. No, vaya a sacarse foto ya con lo que le votaron. Nosotros no lo votamos, vieja borracha. Bien, me aclaran que es un barrio que hizo a Merenciano Sena, que él no vive ahí, ¿no? Es uno de los barrios de Choclender. Claro. Nosotros fuimos... ¿Cómo vivió el Chaco ayer usted? Bueno, lo de ayer del Chaco fue realmente impresionante. Yo tenía toda la convicción que íbamos a ganar. Lo acompañé a Leandro Esdero desde el primer momento, desde el 2021, cuando ganamos las elecciones parlamentarias. Lo seguí acompañando, fui al Chaco muchas veces con Gustavo Valdés, que también lo acompañó mucho desde Corrientes, ayudándolo mucho. Y realmente lo vivimos con mucha alegría porque además se ganó en primera vuelta, porque había balotaje. Claro, y se ganó en todos los pueblos, hasta en pueblos que realmente toda la vida había habido un dominio. Las últimas semanas fue terrible lo que hizo el aparato de Capitanich, tratando de hacerlo de siempre, ¿no? Lo que todos conocemos, la gente lo pasó por arriba, votó por el cambio, se ganó en primera vuelta y realmente creo que va a ser un antes y un después. En Merenciano Sena, y esto es lo importante, en Merenciano Sena es una
de más de 3.000 organizaciones que existen en el Chaco que manejan, digamos, como si fueran territorios privados. Como estados paralelos, ¿no? Como estados paralelos. Como se vio ahí, ¿no? Que no lo como estados paralelos, plata, ultramillonarios, con camionetas, con casas, maltratando a la gente que no se les somete. Realmente terrible. Bueno, y en el caso de la familia Sena, terminando en el asesinato de Cecilia, ¿no? Realmente una cosa terrible. Lo más interesante de todo es que salió este video, pero yo antes me hice un video que yo lo publiqué, donde estoy en el Puño Rojo, porque es en ese lugar, esa es una escuela, donde la bandera argentina se suplanta por la bandera cubana. Se iza la bandera cubana. Tienen uniformes rojos los que van a la escuela y cantan las canciones del Che Guevara y no usan ni escarapela ni guardapolvo blanca, todo rojo. Yo me hice un video, ahí es un puño, ¿no? Un puño. Y me hice un video, se me acercó un montón de gente a saludarme, a decir, no, qué bien, ganamos ayer, nos liberamos, toda la gente. Y cuando fui al lugar donde ellos tienen la escuela, ahí pasó esto. Pero el resto de los vecinos estaban realmente... Esta es la hermana de Sena y la otra, que está ahí, es la que tapó todas las pruebas. La que está acusada de haber tapado las pruebas y limpiado la escena del crimen. Así que, digamos, no son, digamos, dos señoras que atienden un comedor solidario de niños, sino que son encubridoras de la situación que ha sucedido, la más brutal que ha tenido el Chaco en el último tiempo. Así que realmente una situación en la que yo sabía que iba a pasar porque fui, pero yo quiero demostrar con mucha claridad que tenemos que terminar con estos feudos, con estos lugares donde las personas están totalmente sometidas a un sistema que las ahoga, las aplasta, les impide vivir en libertad. Carlos, a ver, yo tengo una confusión entre dolarización y bimonetarismo. Dolarización es lo que propone el señor Milei, bimonetarismo es lo que proponemos. ¿Cuál es la diferencia? Que para la gente común, porque yo además quiero pedirte una aclaración a toda la gente, es que la dolarización no significa, creo, o lo dirás, que quien cobra hoy 70.000 pesos va a cobrar 70.000 dólares. Porque hay mucha gente que está confundida con eso. Sí, soy consciente de que hay gente que... Convengamos que Milei alimente esa confusión, porque ayer lo veía que iba a haber plata para todo el mundo. Bueno, primero no te quise interrumpir, pero me gustaría decirte, dolarización debe ir acompañado de la palabra una dolarización ordenada, no desordenada a partir de un plan Bonex, una espiralización previa, una licuación. Después podemos ampliar este concepto. Realmente me pongo a aclarar estos temas porque es una necesidad para explicarle a la sociedad argentina. Es muchísimo más real explicar bimonetariedad por la posibilidad de ser implementada. Si yo no tendría ningún problema en explicar virtudes, pros y cons de una dolarización si se pudiera hacer. Yo utilicé, que le entra mucho a la gente la idea de me invitaste a comer fideos con tuco y no tenés ni fideos ni tuco. Eso da la idea de que es un espejismo y una magia. Milei te contestó, dijo que hay fideo y tuco para todo el mundo. Eso dijo. Bueno, pero se ve que no es consciente. Yo no quiero atacar a nadie porque no estoy acá para atacar a nadie. Se ve que no es consciente ni de lo que está respondiendo, porque fideo y tuco hay, es que dólares hay. Y yo creo que el propio ministro de Economía, que es candidato a presidente, puede certificar, o el presidente de este Banco Central, que las reservas internacionales de Argentina hoy son negativas. No que son cero, son negativas. O sea, el Banco Central está utilizando dólares de alguien para llegar hasta el final. Pero yo quiero concentrarme más en lo que vamos a hacer. Porque la cuestión de
Dolarización. Yo la respondo por respeto al público y a la sociedad, pero es una cosa donde honestamente perdemos el tiempo, porque además no resuelve los problemas. La bimonetariedad, a nosotros nos gusta más usar la palabra estabilidad. La bimonetariedad es una partecita de un plan. Porque nosotros tenemos un plan. Claro, pero digo, nosotros tenemos un programa. Significa que el dólar va a ser una moneda de curso legal. Ahí voy, pero es muy importante. La bimonetariedad es un pedacito de un plan, un programa. Cuando la señora se interesó por lo que nosotros estamos elaborando hace 1 año y medio o 2, vino a ver y compró y decidió ir adelante con un programa. Un programa que después lo vamos a ampliar seguramente y nos vas a dar la oportunidad, habla de inflación, crédito, trabajo, sueldos, transporte, infraestructura. Un programa no es una fantasía que se le ocurre a un intelectual. Un programa es una cosa que se puede aplicar y que mejore la vida de las personas, empezando por la estabilidad. Bueno, entonces, pero vos tocaste un tema que a la gente hoy le preocupa mucho, inflación. ¿En cuánto tiempo crees que la sociedad va a poder? Lo antes posible, pero lo que te quiero decir Porque es me quiere decir que él va a ser ministro de Economía de la señora presidenta, si es presidenta. Así, con mucho honor. Pero déjame de nuevo volver a un tema que es muy importante para que lo ponga la gente en su justo lugar. Acá lo relevante es estabilidad, crédito, porque nosotros ¿cuánto más vamos a seguir hablando de vivienda y alquiler? Trabajo, sueldos. Los 8 millones de informales, ¿van a tener respuesta o no van a tener respuesta? Infraestructura, transporte. Cuando yo me pongo a pensar estas cosas, me pongo cómo es la vida de una persona desde que se levanta hasta que se va a dormir. Habría que agregar que no es este pedazo, pero sí una obra de gobierno, educación, salud, justicia. Yo me encargo de esto. Entonces, lo que acá es relevante en esta discusión es qué programa tenés, cómo querés desde que una persona se levanta hasta que se va a dormir, le va a cambiar la vida. Pero me quedó en el tintero. Doña Rosa lo que tiene que saber que su vida es la misma en materia cambiaria, que va a tener la posibilidad de usar o el dólar o el peso, como lo hace ahora. O sea, hay que sacarle un drama psicológico en términos de que el día 1 le cambia la vida por ese toque de magia. Esto le cambia la vida. La estabilidad, el crédito, terminar de hablar de la ley de alquileres, tener un acceso a la vivienda, ver cómo se resuelve el trabajo, ver si pueden subir los sueldos. En eso estamos concentrados. Ahora, el mercado cambiario es un pedacito de eso. Y la bimonetariedad o la dolarización discuten ese pedacito. Vos me decís, fabuloso para ponerse en el medio del ring. Bárbaro, me saco el sombrero, pusiste una palabra y estamos dando vueltas. Porque hay que salir de eso. Entonces, de nuevo, va a poder usar el peso y el dólar lo que quiera, para ahorrar o para transaccionar. Y es ley. Es ley. Y es ley quiere decir que no tiene más que esconderse y tener la escritura o el auto o la factura, inventar, no existe más eso. Entonces va a tener un tipo de cambio que cotiza todos los días, va a tener el dólar y vamos a ir a que doña Rosa, en el esquema que tenemos en mente, parte de sus ahorros escondidos hasta cierto límite, escondidos, no mal habidos, escondidos de los gobiernos que se los toman, lo va a poder poner en circulación y nadie le va a venir a molestar, le va a preguntar por qué y nadie le va a cobrar un impuesto por ponerlo en circulación. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos pensando en un ajuste, nosotros estamos pensando en cómo sale la economía y le vamos a dar la posibilidad que en la bimonetariedad pueda usar esas cosas que tiene guardadas por las dudas, porque vamos a erradicar el por las dudas. Vamos a tratar de tener horizonte, confianza y reganar la credibilidad. Mirá todo lo que te dije por solo dolarización contra bimonetariedad, que es una falsa Después discusión. te tengo que hacer otra pregunta. ¿Cómo no? Patricia,
es obvio que hay una mayoría de la sociedad argentina que está pidiendo un cambio. Pero es medio confuso quién lo hace al cambio. ¿Cuál es el cambio que usted ofrece? Yo creo que no es confuso. O por lo menos, no, digo para la gente. Para mí, para usted ¿no? Para mí no es confuso. Yo creo que está claro que la conducción de este cambio en la Argentina es una conducción que tiene una fuerza política que viene trabajando muy conscientemente en poner sobre la mesa una idea de país que tiene un programa económico de crecimiento, de progreso para la gente, una idea de país que tiene la centralidad de una educación que tiene que mejorar total y absolutamente su calidad y cumplir con la obligación de tener los días de clase y que no tengamos provincias como Chubut, que ha tenido 60 días de clase el año pasado, la obligación de generar un país donde invertir, trabajar, desarrollarse, estudiar y vivir, ¿no? Cuando recién Carlos hablaba de imaginémonos un día de la vida de la gente, imaginémonos que salís de tu casa y que no te roban la moto, que no te roban el celular, que salís tranquilo, que tenés seguridad, que podés tomar un transporte moderno, que podés generar, digamos, que podés mirar cuánto está el dólar y todos los días va a estar igual porque va a ser intercambiable. Patricia, entonces, déjeme hacer una pregunta como le hice a él cuando habló de la inflación, porque la inseguridad es otro de los grandes temas, inclusive acá en la capital. En todos lados. Tenemos hace poco el crimen del ingeniero Barbieri. ¿Dentro de qué plazos usted cree que la sociedad va a poder tener una sensación de que está más segura, por lo menos? Yo creo que, digamos, nuestra idea y mi idea como presidenta de la Nación, si la gente me elige, es desde el primer día, y por eso escribí un libro que digo de un día para otro, desde el primer día mostrar el camino que vamos a llevar adelante con todos los instrumentos necesarios para lograr una sociedad ordenada. Una sociedad ordenada serán las leyes que presentará el ministro de Economía en relación a la independencia del Banco Central, en relación a que es el horizonte para bajar la inflación y dejar de emitir, las que presentará el ministro de Seguridad y Justicia en relación a los temas que tienen que ver con el nuevo Código Penal y las leyes de imputabilidad de menores y la lucha contra el narcotráfico y dar un horizonte de seguridad a la gente. La esencialidad de la educación para que se sepa que empieza un nuevo orden en educación y que todos estos temas, desde el primer momento, cuando se vea que son sistemáticos, que hay una decisión de llevarlos adelante, las cosas empiezan a caminar, ¿no? Hay un viejo dicho chino que dice que, digamos, por más largo que sea el camino, cuando uno da el primer paso y ese paso va en una dirección correcta, la gente ya empieza a ver el final del camino. Y esa es mi experiencia. Cuando yo me tocó estar al frente del Ministerio de Seguridad, antes de trabajo, pero en el Ministerio de Seguridad, cuando uno empieza a mostrar que tiene la decisión de hacer cambios de fondo, la sociedad lo empieza a sentir desde el primer momento. Así que yo creo que la sociedad va a acompañar, porque este cambio que nosotros estamos proponiendo, que va a ir a todos los aspectos de la vida de la gente, porque hoy vivimos en un caos. Es decir, desde el primer día vamos a decir, bueno, ¿cuáles son las reglas para que no haya más piquetes en la Argentina? ¿Cuáles son las reglas para que pasemos del caos a la convivencia en las calles? Resistencia, por ejemplo, ayer cuando ganó Esgredo, una de las cosas de las que más se habló es que Resistencia es una ciudad tomada. Todos los días hay marchas y todos los días a los comerciantes les rompen las vidrieras. Se vive como digamos, uno cruza a Corrientes, donde gobierna Juntos por el Cambio, y hay orden total. Entonces, yo creo que ni bien nosotros pongamos el orden en todos los aspectos de la vida, la gente empieza a respirar.
empieza a sentir, bueno, hay alguien que empieza a pensar en mí, las cosas se van a, digamos, esto es una bola de nieve. Cuando la bola de nieve es virtuosa, cada vez digamos, va más rápido y la gente lo siente con más velocidad. Así que el tiempo no nos preocupa que el camino sea correcto en todos los temas y en todas las decisiones que tenemos que tomar. Yo le quiero hacer, usted habló de un libro que es de un día para otro, a ver si lo pueden tomar ahí sí, de un día para otro, que es el anuncio de las primeras decisiones que Patricia Bullrich tomaría si es elegida presidenta. Quiero que me haga una síntesis de esas primeras decisiones y también quiero preguntarte a vos, Carlos, sobre los planes platitas de Massa y cómo afectan eso a la economía. Pero tengo que hacer una pausa, así que vamos a la pausa y después hablamos de estos temas. Bien, seguimos con Patricia Bullrich y Carlos Melconian. Carlos, te quería hacer una pregunta con respecto de una nota que leí hoy de Guillermo Oliveto en La Nación que habla de que hay una Argentina mucho mejor después de atravesar un túnel necesario. ¿Es esa Argentina mucho mejor existe? Porque ya lo escuché en varios economistas. Claro. Sí, existe. Y para un país como el nuestro. Con viento de cola. Por eso. Vamos a dividir en dos. Un país como el nuestro, y no quiero faltarle respeto a ningún otro país, siempre potencialmente es apto, porque Dios lo ha dotado. Es decir, el nuestro no es un país que tenga que preguntarse cómo va a ser este país para crecer. Hay países que tienen ese dilema, tienen lo que se llama un problema de estancamiento crónico, o hay países que se tienen que dedicar a algo porque no tienen qué. No es el caso argentino. Ese no es. Esa es la potencialidad estructural. Por eso cuando un extranjero ve la decadencia argentina, pregunta si tuvo huracán, una guerra civil, claro. Toda esa fraseología es verdad. Entonces, llega a la propia conclusión que de repente han sido sus dirigentes, no se ha sabido conducir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí vos tenés un tema. Hay otro tema dentro de la estructuralidad que tiene el país que son, bueno, malas condiciones climáticas este año y buenas la que viene, descubrimientos, litio, es decir, cuestiones que han aparecido como apareció un día Vaca Muerta, que sigue siendo el país en el fondo, pero que empiezan ese tipo de cuestiones. Ahora, no es inexorable que está condenado al éxito. No, obviamente. Eso, no. Porque entonces vos me decís, bueno, si está dotado de todo eso, ¿por qué está como está? Bueno, porque le ha faltado conducción política, porque le ha faltado liderazgo político, porque le ha faltado buen diagnóstico económico, porque le ha faltado instrumentación y porque, muy importante por el tiempo a venir, siempre apeló, o a veces, a la magia. Y acá no hay magia, acá hay trabajo, acá hay coherencia, acá hay poner el traste en el asiento, escribir, pensar, tener el paraguas del liderazgo que te pueda conducir. Entonces, es absolutamente cierto, como me decís que dice Oliveto, porque no lo pude leer, absolutamente cierto, pero no es inexorable. ¿Por qué? Bueno, hay que hacer los trabajos, digamos. Por supuesto, y ahora, nunca más que ahora, nunca mejor que ahora, nunca más oportunidad que ahora, que la sociedad argentina, sabiendo que eso está ahí, tiene que tener el cuidado de saber qué quiere elegir, qué se puede implementar, quién genera confianza, quién genera credibilidad,
cómo se elige en lugar de irresponsabilidad o magia, posibilidad de ser puesto en práctica. Y eso yo te doy fe, faltaba el liderazgo político, que estamos preparados para ese desembarco, con ninguna magia, sabiendo de la ansiedad de las personas cuando un país de 12 años es total de estancamiento. Es totalmente justo que vos, en nombre de la sociedad, tengas la necesidad de preguntar cuánto tiempo. Pero es un proceso acumulativo, siempre estando un poco mejor, pero teniendo la noción de que está en manos de gente que lo puede implementar, de que no hay ninguna magia, que tiene el paraguas y el liderazgo político y que genera horizonte, certidumbre, que empiezan a aparecer las cosas, como me dijo un joven argentino, especialmente los jóvenes. El tema de los jóvenes es fenomenalmente importante, especialmente los jóvenes. Porque los jóvenes tienen la sensación cuando se fueron a algún país, por más duro que fuere, que siempre están un poco mejor. Entonces, el día que nosotros calmemos la ansiedad de ver cuándo eso se pone en marcha, ya ahí eso va a ser un logro, porque el levantarte a la mañana y no ponerte a pensar cuándo cambia, es que está cambiando. Señora Patricia Bullrich, le quiero pedir una síntesis. No me va a leer el libro. No, por supuesto. Una síntesis de cuáles serían las primeras medidas que están en este libro muy bien desarrolladas. Bueno, la idea de por qué las primeras 24 horas es porque uno diseña, y nosotros lo venimos haciendo hace mucho tiempo, uno diseña en las primeras 24 horas cuáles son todos los instrumentos, cuáles son todas las leyes, cuáles son las políticas que va a desarrollar para, en el conjunto de áreas trascendentes, que yo creo que un presidente se tiene que ocupar, va a poner ya sobre la mesa a discutir en el Parlamento, a discutir en el Ejecutivo, en los funcionarios, cuáles son los elementos básicos para que la Argentina comience a arrancar. En el marco de la educación, nosotros vamos a plantear un acuerdo con todos los gobernadores de la Argentina de una vez. Acá hay que aclarar, porque también andan haciendo promesas sobre educación, que la educación en la Argentina es de las provincias. Exactamente, por eso es un pacto con los gobernadores. Claro. Un pacto con los gobernadores, ni siquiera con los ministros de educación, con los gobernadores, para que nosotros no solamente declaremos la esencialidad de la educación como servicio esencial, sino que hagamos un pacto donde, digamos, el año que empieza, al año inmediatamente, el 1 de marzo, el día que comienzan las clases, durante 14 años la Argentina tiene que tener 190 días de clases, medir la calidad de la educación y mejorar la calidad de los docentes. Porque los docentes, si vienen mal formados de la secundaria, van a estar mal formados en el Instituto de Formación Docente. Estos 3 elementos básicos tienen que ser un acuerdo que dure 14 años, porque el chico que empieza hoy el jardín de infantes, en 14 años termina la secundaria. Entonces tenemos que seguir la trayectoria de una generación para que la Argentina arranque en la educación y ya después va a seguir, porque va a medir la educación, va a medir la calidad, va a ir introduciendo nuevos elementos para que la educación sea, digamos, mejor y tenga más y más calidad. Estos 3 elementos son básicos y es un pacto en el que no podemos estar discutiendo entre huelgas y educación intermitente. La educación no puede ser más intermitente en la Argentina, un día sí, un día no. Eso se tiene que terminar. El segundo tema son todas las medidas que tienen que ver con la vida de la gente, que es la economía, que es la energía, que es digamos, el cómo viaja la gente, cómo vive la gente, qué sueldo tiene, bueno, todo lo que acaba de explicar Carlos, que son una serie de medidas que van a apuntar fundamentalmente a tener los instrumentos jurídicos necesarios para
comenzar con la bimonetarización, para tener un Banco Central independiente. Son todas las leyes que hay que llevar al Congreso, que son necesarias, y una cantidad de elementos que tienen que ver con una reforma del Estado que le simplifiquen la vida a la gente. Nosotros vivimos en una Argentina absolutamente complicada. Voy a dar un ejemplo simple que está en el libro. Es decir, el Estado tiene que estar al servicio de la gente y no la gente al servicio del Estado. Desde que nosotros nacemos y lo primero que nos hacen es darnos nuestra partida de nacimiento. Bueno, cada vez que un argentino va a hacer un trámite le piden la partida de nacimiento. ¿Para qué? Si la tiene el Estado. El Estado ya la tiene. Es decir, hay que facilitar la vida a las personas, es no estar permanentemente pidiéndole cosas que el Estado ya sabe cómo son y ya las tiene. Ya tiene una cantidad, digamos, de elementos. Le piden el DNI, le piden la libertad de matrimonio, le piden esto, le piden el otro para habilitar un negocio. Todo es complicado. Tenemos un proyecto de simplificación que simplifica una cantidad de normas que cuando uno las mira se agarra la cabeza y no puede creer la cantidad de cosas que tiene en la Argentina, que lo único que hacen es generar pasos y pasos y pasos para hacer más complicada la vida de la gente. Reforma del Estado, menos ministerios para que sean más efectivos. Hay ministerios que repiten en 4 o 5 subsecretarías y secretarías exactamente lo mismo. El Ministerio de Desarrollo Social tiene la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo Social Equitativo, la Secretaría de Desarrollo Social para Federal, la Secretaría de Desarrollo Social de las Economías. Es increíble. Entonces, todo eso lo único que hace es generar burocracia para la gente. Un Estado ordenado, un Estado que esté al servicio de la gente, que le dé a lo esencial lo que los servicios esenciales están tapados por la burocracia. Hay mucha burocracia y los médicos se están yendo del país. Los docentes están mal, la fuerza de seguridad, ni hablar, y las Fuerzas Armadas los soldados argentinos están bajo la línea de pobreza. Esas son prioridades porque esos son los 4 elementos fundamentales que una nación como la nuestra. Carlos hablaba de que somos una nación que tiene todo, pero no tenemos nada, porque para tener todo, lo que tenemos que tener es la capacidad de que ese todo se convierta en riqueza, se convierta en facilidad, en costo argentino razonable. Si no, tenemos todo, pero no tenemos nada. Entonces, ese salto para tener todo y que todo lo que tenemos rinda, lo que dice Oliveto, hay que facilitar la vida y sacar del medio los que hacen que la Argentina siempre sea un país difícil. Lo tenemos que convertir en un país fácil, simple, y que las personas sientan que... Me gustó la frase que dijo Carlos. Cuando no empiezan a pensar en qué va a pasar, es porque el país se está normalizando. Muchas gracias a los dos. Por favor. Una pausa. Bien, algunas cosas que quedaron de la conversación con dos personas que pueden tener a partir de diciembre el gobierno nacional, una la presidenta de la Nación, el otro el ministro de Economía, nada menos, las 2 personas más importantes dentro, digamos, del sistema presidencialista y también muy dependiente del ministro de Economía como es la Argentina. Y la primera conclusión es cuando Patricia hablaba del Chaco, habló de estados paralelos. Y a mí me quedó porque la Argentina tiene muchos estados paralelos. Yo me acuerdo que eso decía también Gerardo Morales de Jujuy con Milagro Sala. Había un estado paralelo. Y yo me acuerdo que cuando Cristina Kirchner era presidenta, iba a Jujuy a ver, a participar de actos de Milagro Sala, y el entonces gobernador de Jujuy, peronista, le decía porque por favor le permitiera inventar algún acto en la Casa de Gobierno para que disimulara que
que no iba por él, iba por Milagrosal. Es decir, había un estado paralelo. A veces en Santa Fe y en el conurbano bonaerense hay estados paralelos manejados por el narcotráfico. Estados paralelos manejados por el narcotráfico. Rosario da la impresión de que el Estado ha sido vencido, a veces, ¿no? También en el conurbano bonaerense pasa lo mismo. El tema de Melconian sobre el bimonetarismo, es muy importante lo que él dijo. Acá todo el mundo va a poder usar los dólares como quiera. Va a poder hacer contrato en dólares, va a poder sacar crédito en dólares, va a poder sacar sus dólares sin que nadie lo persiga, ponerlo en una caja de seguridad, ponerlo en una cuenta corriente o en una caja de ahorros a la vista. Digo porque a mí la dolarización, esto de que el país dependa de una moneda que el país no puede, no es suya, es de otro país, de una potencia, de la principal potencia del mundo, como es Estados Unidos, y mucho no me gusta, la verdad que no me gusta eso. Y por último, yo creo me quedo con esa expresión y esa confirmación de parte de Carlos Melconian y también de Patricia Bullrich de que hay una Argentina mejor, que ahora se ha abierto en muchas posibilidades, tanto en la parte de las exportaciones de alimentos, como en la parte de las exportaciones de energía, en la de minerales. Podemos llegar a esa Argentina. El problema es que todos estemos decididos a hacer algo serio y consecuente en el tiempo. Chau, hasta lunes.